sobre las teorías iniciales para el estudio de las columnas, nos vamos a referir única y exclusivamente a columnas que tengan carga centrada, así como acá en la figura. La carga aplicada a través de este centroide. Carga centrada. En un segundo paso, vamos a aplicarle carga excéntrica. ¿Y qué cosa significaría la carga excéntrica? La carga excéntrica significaría el caso donde la carga, por ejemplo, lo aplico por acá. Lo aplico por ahí. Entonces, es lógico que ustedes piensen, sí, pues, pero ahí la carga está fuera del perfil. Lógicamente la figura es así, está fuera del perfil. Pero tenemos que entender que cuando queremos aplicar carga excéntrica, ¿sí? Esa carga fuera del centroide se llama carga excéntrica. Entonces, para ese caso, tendremos que ubicar un adicional. ¿Cuál es el adicional? Ubicar una placa rígida. Por ejemplo, ubicar una placa rígida. Sí, una placa rígida sobre el perfil y sobre esa placa aplicarle la carga excéntrica. Entonces, perfectamente diferenciamos. Columnas con carga centrada. Carga centrada. La columna, ubicamos el centroide y ahí aplicamos la carga. Columnas con carga centrada. Y también se da la posibilidad de que sobre la columna pongamos una placa rígida, soldada, por ejemplo, y apliquemos la carga justo en esa placa rígida fuera del perfil. Entonces, eso será carga excéntrica. Columnas con carga excéntrica. Columnas con carga centrada. Muy bien. Entonces, vamos introduciendo las terminologías que encuentran ustedes. ¿Qué pasa con el internet? Si quieren. Vamos introduciendo las terminologías que ustedes tienen que primero entender y luego aplicarlo dentro de su lenguaje habitual. Carga excéntrica y carga centrada. Nosotros vamos a ver el estudio de las columnas y lo vamos a hacer siempre. Primero, sobre la base de la columna, ya sea un perfil
ya sea una madera, cualquier elemento que trabaje como columna, lo primero que vamos a ver es que soporta cargas centradas. En base a la teoría de cargas centradas, ojo, en base a la teoría de cargas centradas, haremos después la aplicación para carga excéntrica. Entonces, en el aprendizaje de las ingenierías hay un proceso técnico, lógico, y de primero columnas con carga centrada. Luego, columnas con carga excéntrica. Ahora, relacionemos también las realidades. Entonces, le decía, caballeros, hablemos también de algunas realidades que ya conocemos, aparte de identificar columnas con carga centrada y columnas con carga excéntrica. Hablemos también de otras realidades. En el capítulo anterior de vigas se ha insistido en que sepan aplicar estrictamente los resultados de aplicar el teorema de Steiner para áreas de los perfiles estructurales. Al aplicar el teorema de Steiner, calculamos fácilmente el segundo momento de inercia respecto al eje centroidal XX o al eje centroidal Y. Segundo momento de inercia. ¿Qué más? Hemos visto otras características y ahora vamos a destacar lo siguiente. Vamos a destacar lo siguiente. En columnas, ojo, en columnas es fundamental determinar lo que se denomina radio de giro. Entonces, veamos el concepto. Radio de giro. Radio de giro. Le decía el concepto radio de giro. Como en el teorema de Steiner
calculamos el segundo momento de inercia respecto al eje XX y también el segundo momento de inercia respecto al eje Y. Entonces hay dos radios de giro. El XX, que significa el IXX, entre A, y el radio de giro I, que significa el I entre A, radio de giro. En columnas, ojos caballeros, en columnas, trabajamos, aplicamos las teorías de acuerdo a los autores que vamos a ver, donde el término radio de giro siempre se va a referir acá, a este acá. En la literatura técnica aparece como el menor radio de giro. Menor radio de giro. Allá, muy bien. Entonces, cuando utilicemos tablas, ¿no? Cuando utilicemos tablas, por ejemplo, esta es mi tabla de perfiles W, y tabla de perfiles W. La tabla me proporciona todos los datos que necesito para ese perfil. Entonces, nos proporciona áreas, pegantes, espesor del alma, patín, dimensiones, y luego de las dos últimas columnas, cada una tiene tres partes, dice, respecto al eje XX, segundo momento del eje XX, módulo de sección, S, respecto al eje XX, radio de giro, respecto al eje XX. Para el otro eje, centroidad y la misma. Segundo momento de inercia, módulo de sección, radio de giro. Lo que significa, señoritas y caballeros, lo que significa que cuando utilizamos perfiles estructurales como este, por ejemplo, el radio de giro XX y el radio de giro Y ya está calculado en las tablas. Cuando no está en las tablas, entonces cada uno tiene que hacer su cálculo. Cada uno tiene que hacer su cálculo. ¿Qué necesitan? Aplicar el teorema de Steiner y recordar los conceptos de radio de giro. Ahora, vamos a ver la importancia del concepto de radio de giro. Vamos a ver la importancia del concepto de radio de giro. A ver, por ejemplo,
Por ejemplo, tengo un tablón de madera, así, de longitud L, de longitud L. Y sección transversal, 4 por 2 pulgadas. 4 por 2 pulgadas. Sección transversal, así, tal como hemos aplicado en vigas. Entonces, por acá, 2 pulgadas, y por acá, 4 pulgadas. Sección transversal. Entonces, ¿qué nos permite el teorema de Steinmetz? Me permite ubicar el centroide. Ahí está. Como siempre, si este es el eje X y este es el eje Y, entonces por el centroide pasan los ejes centroidales. XX y el centroidal Y. Aplicando el concepto. Aplicando el concepto. Radio de giro. Y sobre A. El IXX de esta sección. 2 por 4 al cubo entre 12. 2 por 4 al cubo entre 12. A ver, calculadora al toque, ¿cuánto vale eso? El otro, segundo momento de inercia. Y ya cuando por acá, respecto al eje Y, 4 por 2 al cubo entre 12. Área, área, 4 por 2. Área. Aplicando el concepto de radio de giro, aparece entonces el radio de giro XX. Entonces, de acá, el radio de giro XX será igual al IXX entre el área sobre el cuadrado. A ver cuánto es. Entonces, el radio de giro, si no hay error, es 1,1547. Para el otro caso, por acá, el radio de giro y
Muy bien. Entonces, observen, observen. Todavía no estamos viendo nada de teoría de columnas. Nada. Simplemente vamos a entrar columnas, nada más. Estamos haciendo una representación, nada más. Pero ya tenemos estos conceptos que vienen desde el siglo pasado, desde estática. Lo hemos visto en vigas y ahora lo volvemos a ver en columnas. Entonces, ¿qué pasa? Si esa es mi columna, esa es mi columna, pero como si fuera esto. Entonces, si esta fuera la columna, está bien, le aplico una carga así. Está. Una columna, le estoy aplicando esta carga. Muy bien. Cuando una columna presenta falla, el fenómeno se llama pandeo. Es decir, ¿cómo se tuerce la columna? ¿Cómo se tuerce la columna? Entonces, ojo, la columna por acción de la carga puede torcerse así, como que para acá, se dobla para acá, así. Muy difícil. O para el otro lado, muy difícil. O también puede torcerse así, o así. Entonces, ese proceso mediante el cual la columna se tuerce se denomina pandeo. Entonces, en columnas existe el fenómeno que se denomina pandeo. ¿Qué cosa quiere decir el pandeo? ¿No? El pandeo quiere decir que si esta es la columna y aplico cargas, pues esto puede torcerse para acá, o para acá, o para acá, o para acá. Pandeo, pandeo. Relacionado a lo que estamos observando acá, ¿para qué hemos hecho estos cálculos? Estos cálculos los hemos realizado para esta columna, que tiene 2 pulgadas por 4 pulgadas, área de la sección transversal. Entonces acá hemos establecido, hay 2 radios de giro, el radio de giro XX y el radio de giro Y. ¿Para qué me sirve conocer el menor radio de giro? El menor radio de giro me indica si la columna falla por pandeo, alrededor de qué eje va a girarse, alrededor de qué eje se va a torcer. Entonces, acá, esa es mi columna. Correcto. ¿Cómo se va a torcer? 2 posibilidades. Que se tuerza según este eje XX o que se tuerza según este eje Y. Para eso establezco cuál es el menor radio de giro. Allá, el menor radio de giro se presenta alrededor del eje Y. Chévere. El menor radio de giro se presenta sobre este eje.
como este, es del eje Y. Entonces, si al aplicarle cargas, la columna se va a pandear, se va a torcer, viéndolo desde acá, se va a torcer así, o así. Y viéndolo desde acá, también, teóricamente, ¿no? Podría torcerse o así, o así. Pero eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque las columnas se pandean, se tuercen, fallan, siempre por el menor radio de giro. Para eso estamos haciendo este problema elemental. Y estamos presentando, ¿no? La teoría de columnas nos indica que la columna falla, que la columna se tuerce siempre según el menor radio de giro, según el eje centroidal donde está el menor radio de giro. Entonces, el pandeo, hay que interpretarlo también así. Esta es la columna, a ver, si esta es la columna, ahí está la columna, le aplico carga, la columna se va a torcer, se va a pandear, ya, se va a pandear. O se desvía para acá, o se desvía para el otro lado. Ese es el fenómeno llamado pandeo. Pandeo. Entonces, el pandeo en las columnas es cuando la columna, por acción de la carga que soporta, se tuerce. Y estamos explicando ese fenómeno para no volver a repetir. ¿Cómo se tuerce? Se tuerce según el eje centroidal donde se presenta el menor radio de giro. Todas las teorías que vamos a ver de columnas para ver cómo se pandean, todas las teorías nos indican que la columna se pandea según el eje centroidal donde tenga menor radio de giro. Entonces, nuestra tarea para columnas es identificar hoy, mañana y siempre cuál es el menor radio de giro. Eso lo vamos a ver con números, con fórmulas, con todo. Pero ese es el concepto básico. Teorema de Steiner me permite conocer propiedades de área. Una de las propiedades, radio de giro. Radio de giro. En teoría de columnas utilizamos el menor radio de giro para indicar de que así se va a producir el pandeo en la columna. Entonces, señoritas y caballeros, toda la teoría de columnas que vamos a ver trabajan y ya no tienen que volver a preguntar ¿cuál radio de giro? Ya no, ya. Siempre vamos a buscar, vamos a calcular el menor radio de giro y con ese elemento vamos a aplicar la teoría de columnas. Por eso estamos haciendo esta introducción así, donde todavía de teoría de columnas no hemos visto nada. ¿Qué nos interesa? Determinar cómo se va a evaluar el menor radio de giro para predecir cómo va a fallar la columna. Entonces, la columna originalmente vertical, ahí está, originalmente vertical. Por acción de esta carga, puede torcerse, puede pandearse. Pandearse quiere decir que la columna sale de la vertical, se tuerce e inmediatamente colapsa, se cae, se destruye. El fenómeno de falla en las columnas empieza con el pandeo y luego sobreviene el colapso. Las columnas colapsan, las columnas no se caen,
las columnas colapsan. Son términos de ingeniería que ustedes tienen que acostumbrarse a utilizarlo muy bien, ¿no? Así como veo, Tafur se vacila, dice, con una sonrisa, colapsen las columnas. Colapsen las columnas. Significa interpretar cómo se va a torcer la columna y luego, ¡blum!, se va a caer. Un ejemplo práctico, así, un ejemplo práctico de colapso en las columnas se da cuando, por ejemplo, a un edificio que ya está demasiado viejo o destruido, un edificio alto, 10, 12 pisos van a destruirlo. ¿Cómo lo destruyen? Lo consideran como una columna, ojo, lo consideran como una columna, en los cimientos de la columna ubican dinamita, hacen explotar la dinamita y la columna que estaba erguida, se asienta. La columna no falla y se cae para un lado o se cae para otro lado. No, así no es la falla en la columna. Entienda, por favor. La falla en la columna es por pandeo e inmediatamente colapso de la columna. La columna se asienta sobre sí misma. Muy bien. Entonces, vamos centrando nuestro proceso de aprendizaje. En todo lo que sea teoría de columnas, estaremos obligados a calcular cuál es el menor radio de giro. En los modelos matemáticos donde entra el radio de giro, ya no pregunten. Siempre se va a tratar sobre el menor radio de giro. Siempre va a ser así. A ver, veamos un ejemplo más. Así, como dice José Bonacín, se desploma, pata, se desploma. Claro, se desploma. Es un término que indica exactamente que la columna colapsa. Entonces, término chusco, común y corriente, se desploma, pues. Término de ingeniería, colapsa. ¿Entendido, Paladín? Así, con calidad de alumno de ingeniería, la columna colapsa, no se desploma, Anselmo. Colapsa, no se desploma. Muy bien, muy bien. Entonces, entramos a la teoría con todo este conocimiento previo. Entramos a la teoría con todo este conocimiento previo. Volvemos a nuestro ejemplo para que quede perfectamente claro. Así. A ver, esa es mi columna. Sistema de referencia.
Sistema de referencia para la columna. Sí. En el centroide, eje X, eje X, eje Y, eje Z, eje Z. Sistema de referencia. Ahora, ejes centroidales. Ejes centroidales, así. XX y ejes centroidales. Muy bien. Ejes centroidales. Entonces, para eso hemos hecho el cálculo previo. Una sección transversal rectangular, ¿ya? Rectangular, ya lo hemos hecho con numeritos para ver, pues, como concepto. Esta sección rectangular arriba tiene como eje centroidal el eje Y y el eje XX, eje centroidal. ¿Cómo se va a pandear la columna? Girando alrededor del eje centroidal Y, o sea, así, para acá o para acá. Nunca para acá o para acá. Nunca. Entonces, esta posición en gráficos. Observe el plano XY. Ahí está. XY. La columna. Esa columna. Ahí está. Entre los extremos, la longitud L de la columna. La longitud L de la columna. Extremo de la columna. Extremo A, extremo B. Si se produce el pandeo, allá, si se produce el pandeo, ahí está el pandeo. Si se produce el pandeo. Entonces, igual como no ves en vigas, hacemos un corte, ahí está, voy a hacer un corte por acá, un corte, y producto de ese corte voy a tener que la columna que soporta una carga P, así, una carga P, en el corte, así, la columna P. Cuando corto, lógicamente, acá está la carga P. Esta magnitud es la magnitud I. ¿Qué cosa es I? La medida de cuánto se pandea. Estoy cortando. Estoy cortando. Entonces, al cortar,
Para determinar estas fuerzas que se han separado, ¿no? Aparece un momento vector, ¿tá? Un momento vector M. Entonces, planteo mi posición teórica. Esta carga P con la cual la columna presenta el pandeo, se denomina carga crítica de pandeo. Y su nombre completo será así, P sub C. P sub C. P sub C. Carga crítica de pandeo. Carga crítica de pandeo. Muy bien. Entonces, acá, cuando hago suma de momentos respecto al punto A, o sea, suma de momentos respecto al punto A, obtengo que M es igual a P por I. Por conveniencia, solamente eso, por conveniencia, le ponemos P igual, perdón, M igual menos P por conveniencia. ¿Y qué pasa con esta característica? Bueno, entonces me dice, mira, las columnas satisfacen la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cuál? Esta, que ya la conocemos. Esa ecuación diferencial de segundo orden que lo hemos visto para vigas, ojo, también se cumple para columnas. También se cumple para columnas. Entonces, entonces, esta ecuación diferencial, la original, la 1, con esta, me permite escribir y también y también, esta le llamo a 2, y a esta le llamo a 3. Entonces, la ecuación diferencial 1, en base a la denominación de la ecuación 2, me permite escribir la ecuación 3. En esta ecuación diferencial 3, ojo,
En esa ecuación diferencial, el término P entre E por I le voy a llamar K cuadrado. El término P entre E por I le voy a llamar K cuadrado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener esta escritura. Con la finalidad de tener esta escritura, que le estoy llamando la 4. Entonces, ahora, caballeros, como a esas alturas del partido, todo el mundo ya llevó su curso de ecuaciones diferenciales, a lo más, pues no, habrá algunos lentejas que todavía lo están llevando. A ver, los que ya han llevado esta ecuación 4, ecuación diferencial completa de coeficientes definidos. Es una ecuación matemática muy estudiada. Satisface una gran condición de casos, columnas, vidas. También se estudia en química, teorías de la membrana, etc. Entonces, ¿cuál es la solución genérica de esta ecuación 4? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál es la solución genérica de esta ecuación llamada la ecuación 4 en nuestro proceso de aprendizaje? La ecuación 4 tiene una solución genérica. Esa solución genérica es I. Esa es la ecuación genérica, que le podemos llamar la ecuación 5. ¿Cómo se ha obtenido la ecuación 5? La ecuación 5 lógicamente se ha obtenido por doble integración, ¿no? Ahí está, ¿no? La doble integración, ahí está. Doble integración. Ah, bueno, entonces, acá, en la doble integración, hay que calcular las constantes de integración. A y B. Entonces, acá, cálculo de las constantes de integración. ¿Cuál? A y B. ¿Cómo calculamos las constantes de integración? Acá, pues, acá. Esta es nuestra ecuación. Acá. Entonces decimos, a ver, condición, como siempre, ¿no? Planteamos una condición alfa, y decimos, para esa condición alfa, x igual a 0 cuando y es igual a 0.
Entonces, depresión cero, cuando X cero, estamos acá en A. Segunda condición, una segunda condición beta. Pero también, como así se mide la depresión, ¿no? Escribimos así. Y cero, y X es igual a L. Ahí está. Entonces, listo pues en ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero no vacilar, no, pues lo hacemos. Entonces, para vacilar, lo hacemos así. Por alfa, por alfa. La 5, por alfa. Y cero. X cero. ¿Qué obtenemos? De la 5, lógicamente obtenemos de que A es igual a cero. Es por la condición alfa. Seguimos. Por la condición beta. Entonces, la 5. Cero. Cero. Ah, ya cero. Entonces, cero. B. Cero de X. Por la condición beta. La 5. Y acá. Ah, bueno. Acá. Para que todo esto sea igual a cero, B debe ser cero. Una solución. ¿Cómo lo llaman? Solución trivial. O en términos genéricos, ¿no? Una solución por la web. Solución trivial. La otra es que cero de cada X sea igual a cero. Y para que seno de cada X sea igual a cero, ah, KL, KL, para que seno de KL sea igual a cero, entonces, KL debe ser cero. Pi, pi, o sea, 2pi, NP. La solución general, KL igual a NP. Esa es la solución general. Ahí está. Hemos llegado a esta expresión. Pero, ¿qué cosa es K? K es la raíz de P sobre EI. Entonces,
como habíamos planteado, K cuadrado es igual a P por EI, entonces K solita será pues la raíz de P por EI. Y por lo tanto, acá, esta expresión será P entre EI por L igual a NP. Ah, luego, luego, a ver, vamos por acá y decimos finalmente, ¿no? Esta última expresión, le damos los dos elementos al cuadrado y tendremos entonces P, E, L cuadrado es igual a M cuadrado, pi cuadrado. Por lo cual, P es igual. Entonces, esta P que estamos hablando acá, nosotros lo estamos llamando la carga crítica de Pandeo. Aquí está la carga crítica de Pandeo. Por lo tanto, la carga crítica de Pandeo se calcula con n cuadrado, pi cuadrado, l cuadrado, g por i. De modo que, para determinar el valor de la carga crítica con la cual la columna presenta pandeo y por lo tanto falla o colapsa, es esta última expresión que dándole un numerito, a ver, la 5, la 6, la 7, la 8, cualquiera del orden. ¿No hay 6? Ya, es de la 6. La 6. Claro. También puede ser la 69, ¿no? Pero mejor la 6 nomás. Entonces, en esta ecuación 6, ojo, aparece este término, N, se llama modo de pandeo. Modo de pandeo. ¿Qué significa el modo de pandeo? En pocas palabras. Cuando tenemos una cuerda tensada entre dos soportes y lo pulsamos, se producen ondas. Claro, se producen ondas. El número de ondas que se produce se conoce como modo de pandeo. Muy bien. Ondas en materiales altamente elásticos. Las columnas que utilizamos en ingeniería mecánica no son de materiales altamente elásticos. Son de materiales elastoplásticos.
casi rígidos, de modo que no soportan N ondas, sino a la primera onda que se presente, falló, colapso. Entonces, para N igual 1, ojo, para N igual 1, la columna ya falló, ya colapsó. Entonces, ¿qué cosa nos queda? Nos queda simplemente que la carga crítica de Pandeo es igual a pi cuadrado entre L cuadrado E por I. Entonces, esta ecuación, ojo, esta ecuación que le podemos llamar la 7, ahí está, la 7, es la ecuación que vamos a aplicar en columnas para calcular cuál es el valor de la carga crítica de Pandeo. ¿Cuál es el valor de la carga con la cual la columna falla? Así como está escrita, la ecuación 7 se denomina la ecuación de Euler. Se denomina la ecuación de Euler. Entonces, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Columna, una ecuación, la 7. Súper fácil. Siendo así de fácil, yo no entiendo. ¿Por qué? En la práctica se ha presentado muchos casos de alumnos que están plagiando. Ya hemos conversado al respecto, caballeros, y lo volveremos a seguir conversando. Ustedes ya están en quinto ciclo de ingeniería. ¿Cómo es posible que todavía tengan en la mentalidad primitiva plagiar? Es una mentalidad demasiado primitiva, plagiar. Con este curso y con los cursos que vienen a continuación, caballeros, ustedes se están preparando para desempeñarse profesionalmente. Tienen que estudiar, tienen que razonar. ¿Qué van a ganar plagiando? Afuera, cuando ya salen de la universidad, ¿y quién van a plagiar? Afuera ya no tienen a sus profesores. Cuando están fuera de la universidad, ya no hay vacaciones. Fuera de la universidad, cada uno tiene que trabajar y luchar por su supervivencia. Te contratan en una empresa, no rindes, al otro día ya no hay tu tarjeta, no te dicen vayas, simplemente tú solito te vas. Por flojo, por plagero. Pues ¿para qué plagiar acá en clase? No tiene sentido. No tiene sentido plagiar en clase. Eso hay que verlo siempre así. Plagiar está loca. Puedes asustarte. No importa, pues, ¿no? Puedes lloriquear, puedes repetir, puedes venir con tu mejor vestimenta. ¿Cuál es tu mejor vestimenta para trabajo? Eres un mameluco, pues. Pero tienes que estudiar.
Si no, tienes que venir pues, con tu fruta favorita. ¿Cuál es tu fruta favorita? El mamey, pues. Pero tienes que estudiar. Pues no vas a estar plagiando, pues, no seas Anselmo. Entonces, no hay que plagiar, pues, caballero. No es porque seamos santos ni corchos, no, no. Simplemente es nuestra vida profesional. Así que acá no hay que, me voy a ir al profe para que me ponga un 11, me pongo mis rodilleras. Nada, ¿qué rodilleras? Estudian, ojo. No joven. Entonces, así, ¿eh? Otra situación que se está presentando es igualito. Se les está dando así 15 minutos para que suban sus archivos. ¿Qué pasa? Alguien termina y claro, como ha estudiado, dice, compadre, circúlamela pues. Comienzan a circular. Yo reviso los temas, hay varios temas igualitos. Pero ya hay gente que ya no puede, no tiene tiempo, no entiende. Lo peor, no entiende. Y solamente pone respuestas. Y eso ya se ha dicho bien claro. Respuesta sola, caballeros, es A0. Entregar después del tiempo estipulado es A0. Así que, como hemos mencionado al inicio, ya la tercera práctica está calificada. Ahí están sus notas, revisen. Solamente habrá reclamos en algún lugar, ¿no? Donde me equivocara sumar puntos, una serie de cosas, pero el que entregaba es tiempo. Y reclama, a eso sí le pongo directo el acero. Hay que estudiar, caballeros, hay que estudiar. Entonces, volviendo a nuestro tema, hemos llegado, ¿no?, a nuestra última expresión, la fórmula mágica. ¿Cuál es? La fórmula que me permite calcular cuál es el valor de la carga crítica por la cual una columna falla por pandero. Ahí está pintado. Es esa fórmula, donde hemos aclarado que N es el modo de pandeo y para columnas con materiales como madera, cero. No hace pues esta ondulación nunca. Con N1 fallan, con N1 fallan. Entonces, uno se acabó y se queda ahí. Ecuación de Euler. Muy bien. Ecuación de Euler. Ahora, antes de concluir, hacemos la siguiente observación. Antes de concluir, hacemos la siguiente observación. Los doctores Virañoso, que ya fallecieron, ¿no? Han fallecido ya más o menos a la edad de 80 y tantos años cada uno de ellos. Ya son fallecidos. Cuando eran chibolos, así como ustedes, cuando estaban en la universidad. Estos dos patas hicieron un estudio muy detallado de esta ecuación 7. Un estudio muy detallado de la ecuación 7, la famosa ecuación de Euler para columnas. En su estudio, propusieron una tesis
la famosa tesis de Mira Johnson, una tesis con carácter universal. Lo plantearon a todo el mundo científico. ¿Y qué decían en esa tesis? Que la ecuación 7 no satisface todos los casos de columnas y que por lo tanto ellos planteaban unas ligeras modificaciones para que pueda la teoría de columnas con esta ecuación 7 para que pueda satisfacer todos los casos de columnas que se dan en la práctica. Esa tesis la lanzaron al mundo y recibieron observaciones de todo el ambiente científico universal. Pero ellos se encargaron de decir, la tesis que nosotros proponemos es la correcta, lo que proponen ustedes ya está considerado, lo que proponen no tiene sentido, lo que proponen no tiene valor. Al final, el mundo científico para el cálculo de columnas utiliza la propuesta teórica de Mira Johnson. Son ligeras modificaciones, acá, ligeras modificaciones. Pero por ahí aparece el famoso radio de giro mínimo. Aparecen nuevas denominaciones y lógicamente vamos a seguir con esta denominación propuesta por Mira Johnson. Vamos a seguir para poder entender y solucionar los problemas de columnas que nos falta ver. Entonces, señoritas y caballeros, por hoy día nos quedamos ahí viendo la ecuación de Euler y luego vamos a ver las modificaciones de la teoría según Mira Johnson, lo cual será lógicamente el día miércoles. Muchas gracias. El día miércoles, último día para reclamos en las prácticas, revisen bien. Y si no, ya el día miércoles subo las notas a Orce y estamos cumpliendo con nuestra programación. Muchas gracias, caballeros. Nos vemos.